columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. ¿Cómo andas, Maite? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Perry. Muy bien, aquí contenta. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Sí, contenta porque vamos a hablar de una súper muestra. ¿Cómo venimos últimamente con los clásicos de la ciudad casi? Sí, realmente. Hicimos un muy buen paseo, me parece, por lo que fue la historia, a la conformación de la escena actual de Rosario, repasando todo lo que pasó en el último siglo. Así que, bueno, vamos a estar conversando hoy con Eladia Acevedo, Natalia Clotti, Nancy Rojas, que son las tres partes del equipo de la Escuela Municipal Manuel Musto. Ajá. Nancy, bienvenida, también se encarga de curadurías y trabajo de investigación, y Natalia está a cargo del archivo de la escuela, y Eladia está como coordinadora general. Bueno, justo hace unos días vino Daniel Andrino también, así que venimos a tono con la escuela. Está pleno. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Quieren que hagamos un ejercicio de relajación para que se liberen? Hay que de entrada descomprimir porque los invitados alguna vez se vienen preparados con machetes, considerando que le vamos a hacer preguntas súper sesudas, pero no. Podemos ir a las que son más fáciles. Nada, gente que trabaja en la materia hace muchísimo tiempo. Hay textos ahí dando vueltas que tuvimos la oportunidad de leer antes del aire, que están colgados en distintas webs, ya adelantando, analizando la vida, la obra, el legado de Musto, de Manuel Musto, hombre que un día dijo: voy a donar todo esto para la comunidad rosarina, y hoy está esa institución que solemos mencionar seguido, donde va mucha gente a formarse, ¿no es cierto? Sí, realmente. Justamente la charla de hoy va a estar orientada no solo a la obra de Musto, que fue un pintor muy importante para lo que es la historia de Rosario, sino para lo que fue la trama cultural que se fue gestando, claro, con sus relaciones, los vínculos, sus viajes de formación también, qué relaciones se empiezan a plantear entre diferentes instituciones y cómo puede analizarse o pensarse la escena actual a partir de la revisión de la vida y la obra de este pintor. Claro, que la pregunta un poco qué se hace con esos legados, con esas tradiciones. Claro, porque conversamos hace un rato, no es mucha la responsabilidad que hubo de parte de la ciudad y de parte de la escuela actualmente para poder sostener este proyecto que en algún momento pudo divisar o no, porque él simplemente y mucho, ¿no?, donó esta propiedad para que sea, como dice una de las citas del texto de Nancy, que en lo posible o preferentemente que fuese una escuela de dibujo y pintura, y si no, aunque sea que pueda ser una escuela, y hoy en día es un centro muy importante de formación, claro. Dentro de lo que es el barrio Saladillo, una escuela municipal abierta a toda la comunidad, donde el trabajo que se realiza ya hace muchísimos años es muy importante. Eladia, si querés comenzamos con vos, sí, que estás ahí encargada un poco en el área de la dirección, ¿no?, de la escuela. Bueno, en el grupo que trabaja ese ámbito. Coequiper de Daniel, que es el director. Yo hago trabajos de coordinación de talleres y de gestión, de gestiones de muestras también, y bueno, y formo parte del equipo de esta muestra a la que se está haciendo alusión acá, que se lleva a cabo en el Museo Castañino, que se llama Vigor y Trascendencia, el legado de Manuel Musto. Ajá. Pero como comenzaron hablando un poco de la escuela, bueno, quería tomar esta parte, por eso agarré el micrófono, porque bueno, eso, esta mención que hizo Maite, eso es textual de su testamento, que él deja su casa taller, para que en ese mueble funcione preferentemente una escuela en la que se enseñe dibujo, y si esto no fuera posible, una escuela común. Y bueno, y la escuela funciona hace 72 años, desde 1945, claro, y se llamó inicialmente Escuela Municipal de Artes Plásticas para Obreros y Artesanos Manuel Musto. Aclaremos que eso sucede en la etapa final de la vida de Musto, que había nacido fines del siglo XIX, 1893. 1893. Y fallece en 1940. Claro, y ahí, si bien la escuela abre en el 45, ¿el que hace en el 39, el 40? Escribe. Bueno, él fallece en 1940 y meses antes de morir deja por testamento la donación, lo que vos mencionabas antes, la donación, claro, de todas sus pertenencias a la ciudad de Rosario, de toda su obra, para que la Dirección Municipal de Cultura dispusiera de ella, que de hecho, bueno, una parte quedó
y quedó como donación para lo que hoy es el Museo Castañino. Otra parte para que sea dispuesta en museos de distintas partes del país. Una suma de dinero para implementar un premio a las artes y a la literatura, y su casa taller para la escuela, claro, para lo que es hoy la Escuela Musto. Nancy, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Musto para que llegue en un momento de su vida a hacer todo esto, digamos, para la sociedad rosarina? Bueno, es una pregunta súper interesante en este marco, digamos, en el que estamos hablando de acciones, ¿no? Porque Musto no solo es una persona, una identidad, un pintor, como se lo llamó en muchos, se lo citó en muchos textos como el pintor Manuel Musto, sino que es una persona con una serie, digamos, de acciones que dejan un impacto muy fuerte en la ciudad desde esa época, desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad. Y bueno, en principio, contar que desarrolló una carrera artística prolífica, atravesada, digamos, en esa época que estamos hablando, ¿no?, de un campo del arte que se estaba construyendo, ¿no? Estábamos en los inicios del siglo XX y los artistas en general viajaban a Europa. Era la salida que tenían un poco para formar parte y enriquecer su trabajo pictórico, formar parte, de una escena no más nacional, si se quiere. Y bueno, además de hacer esa carrera, de formarse inicialmente en la Academia Fomento de Bellas Artes, asociarse con Schiavoni en lo más, digamos, en el circuito más íntimo, con Guido, con los hermanos Guido y otros artistas de esos primeros años del siglo XX, forma también parte de una comunidad artística que empieza a pensar la ciudad de Rosario en esos años 20 en relación con las instituciones. Digamos, son artistas que están poniendo en cuestión, pensando críticamente el arte. Y en ese sentido uno puede entender cómo Musto lleva a cabo esta acción de donar, ¿no? Cuando sabe que va a morir en breve, de donar, de hacer este testamento, ¿no? Y donar como todas sus pertenencias, su obra, y pensando a futuro, ¿no? Y por eso... Claro, si bien ahí leía en tu texto, él discute un poco con la estética futurista, o este grupo que, no sé si con la estética o con la impronta del futurismo, de venir a romper con todo lo establecido, porque ellos viajan a Europa y se encuentran con todas las vanguardias, asumen esos discursos, los discuten y demás. Sí tenían como una visión progresista respecto a pensar a largo plazo, ¿no? En lo que estaban construyendo. Sí, yo creo que eso es interesante pensarlo a partir de las obras, pero también, justamente a partir de estos viajes que se hacen, ¿no? Los artistas tienen un abanico bastante grande, digamos, de visualización. En Europa estaban circulando desde el dadaísmo hasta el futurismo, el impresionismo. Claro. Uno puede visualizar una toma de posición de Musto y por qué él elige, digamos, un poco acercarse a una estética más impresionista. Por qué pone en crisis un poco en su discurso, y no sé si lo hace tanto a nivel, digamos, como público, porque estamos hablando de la cita que se hace en el texto, son sus notas personales, pero supongo que eso habrá formado parte de las conversaciones que él tenía con los otros artistas. Las irían ahí cocinando al calor de esos encuentros. Los futuristas, claro, eran un grupo vanguardista muy criticado, digamos, porque por un lado estaba asociado, digamos, a la ruptura, ¿no?, con la tradición, y era algo que en Argentina no era tan posible de pensar. Romper con una tradición en Argentina creo que no tenía tanto sentido, porque había que construir esa tradición. Ah, perfecto. Entonces, ahí decís que viaja en 1914, ayudado por su padre a Europa, por supuesto que empieza a encontrarse con estos nombres. Crónicas y publicaciones de la época pronunciaban la circulación de imágenes de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Cézanne, Matisse, Rousseau, de tendencias como el ¿cómo se dice bien? Machiavellismo, y también del cubismo y el futurismo. Con este último movimiento, escribe Nancy Rojas, que recién la escuchaban, Musto discrepaba abiertamente, y ahí lo citás. ¿Qué son notas que él hacía?
Las notas están en un cuaderno. Un cuaderno De notas que actualmente está a cargo, lo tiene la Escuela de Museología. El único ejemplar de él, digamos, no es que se editó en un libro. No, es un cuaderno personal. Y que, digamos, a partir del relevamiento que se hace, la escuela tiene un archivo, que ahora, bueno, imagino que Natalia va a hablar de ese archivo, que para mí fue fundamental este archivo, o sea, ese texto existe, ese análisis, gracias a todo ese relevamiento que hacen las chicas del archivo, y bueno, y un poco parte del trabajo que se hace en ese archivo es digitalizar ese cuaderno, ponerlo a disposición, por lo menos a disposición salvaguardarlo, claro, de los investigadores. Quería citarlo, lo que escribe acá de Nancy Rojas en el texto que acompaña la muestra y analiza Musto, y que tiene que ver con estas notas. Ahí está el futurismo, escribía Musto, esto que en la década del 10, del 10. Sí, no tiene fecha del cuaderno. El cuaderno no tiene fecha. No tiene fecha, pero digamos, a veces se lo oscila como que está en los años 20, más o menos, ¿no? Ahí está el futurismo a incendiar, metafóricamente, bibliotecas, museos, academias, iglesias, universidades, a destruir cualquiera que sea el orden lógico de socialista y de moralidad, a proclamar. En fin, la necesidad de la destrucción de todo lo que es viejo, tradicional, establecido, preestablecido. Yo no creo en el futurismo algo de útil y de bueno para la sociedad, dice la cita. Para quien quiera visitar la muestra, en la planta baja del museo se pueden ver del Castañino. Del Museo Castañino, 15 obras. Hay unas vitrinas en donde se puede ver este cuaderno y otro material que es parte del archivo. Y hay también un sector dedicado a lo que es hoy la Escuela Musto. Así que, Nati, ¿querés contarnos cómo fue la conformación de este archivo? ¿Cómo es todo el material con el que cuenta la escuela? ¿Cómo fue la organización de todo lo que se puede ver en la muestra? Sí, el Archivo Histórico Institucional de la Escuela Musto es un espacio dentro de la biblioteca que está conformado desde el año 2009 y cuenta con material documental, fotográfico, audiovisual, notas periodísticas, publicaciones que se realizan desde la escuela, piezas gráficas. Eso desde el año 45 hasta la actualidad. Es un archivo que crece todo el tiempo. Fueron cambiando, me imagino, de los directores, las comisiones y demás, y se mantuvo ese legado siempre ahí en la casa escuela. Claro. Y lo que enriquece también el archivo son las entrevistas que nosotros realizamos a distintas personas que pasaron por la escuela, ya sea exdirectores, docentes, alumnos. Sucede que varios de los exdirectores han fallecido, entonces estamos en contacto con las familias, que ellos por suerte han conservado mucho material y nos lo prestan para poder escanearlos. Entonces tenemos acceso ahí a una memoria que vamos construyendo. La noción del archivo, me decías, de entrada, de comienzo, se empezó a establecer, digamos, cuando él dona el patrimonio. No, la conformación del archivo es de 2009, hace 2009 años. Claro, era material que estaba suelto en la escuela y fue reorganizarlo. Estamos ahora en un proceso de catalogación, que eso es la idea. Claro, es nuevo. Y después siempre en contacto con otros archivos de la ciudad, como el archivo de la Escuela de Museología, que son los que poseen el cuaderno de Manuel Musto, el archivo del Museo de la Ciudad, que tiene una fotografía preciosa, que es la que tienen ahí en la postal. Hay varias postales acá, sí. Que está expuesta ahora en el Museo Castañino. Y bueno, y ahora estamos en relación también y en contacto con el archivo del Museo Castañino, porque ellos lo que conservan es toda la documentación de la antigua Dirección de Cultura. Y ahí pudimos acceder a notas, actas, decretos, como para también reconstruir esta historia y de este periodo de cuando él dona todos sus bienes. Claro. Sí. A mí me parece muy importante todo el trabajo que pudieran hacer de entrevistas y principalmente para poder dar cuenta de lo que era la figura de Manuel Musto y lo que implicaba su casa a nivel barrial. O sea, así como su patio estaba abierto para que sucedieran algunos encuentros y fiestas, y lo que nos contabas recién que era el lugar donde todos los vecinos iban a recortar las flores para... Sí, estamos en contacto con vecinos que ahora tienen 80, 90 años, que en su momento tenían muy pocos años, unos 7 años. Que nos cuentan esta relación que tenían con él. Y se acordaban y les contaban. Muy cercana con los niños. Les hacía regalos para sus cumpleaños, los llevaba a jugar al fútbol con su auto. Y sí, también se relata que su jardín estaba lleno de flores, las flores que él pintaba.
y era el jardín del barrio. Qué bueno. Iban y podían, claro. Avanzando un poco en el texto de Nancy Rojas que estábamos citando, hablábamos de su primer viaje a Europa. Dice: de vuelta en Rosario, con la herencia paterna, Musto compra una quinta en el barrio Saladillo, en la calle Petrópolis, hoy conocida como Sánchez de Bustamante, donde se asentó definitivamente. Ubicado en el sur de la ciudad, este distrito formó parte de los procesos de disociación moderna entre los espacios urbanos del centro y los barrios residenciales y marginales. Hay como muchos núcleos que hoy pensaba mientras avanzaba en tu texto, está bueno que analizás. Allí Musto pintó gran parte de su obra en este lugar, al mismo tiempo que fortaleció sus vínculos en el marco de asiduos encuentros de confraternidad y ocio. Y ahí aparecen colegas, Schiavoni, Alfredo Guido, que estaban mencionando, Collet, Luis Obrar. Hay una cita allí de Obrar que lo recordaba: con Musto nos veíamos cada 20 días. Yo iba a Saladillo y ahí recorríamos y visitábamos a Schiavoni. Recuerdo que Musto tenía gran predilección por ciertos tangos. Entonces se usaba el gramófono, no había radio, y él tenía uno que lo ponía cuando yo llegaba. Nos sentábamos en un sillón blanco con un rosal atrás, que él solía pintar en algunos cuadros. Entonces, así al aire libre, en la entrada de su casa, escuchábamos los discos y por ahí venía Schiavoni o nosotros íbamos para su casa. Hermosa postal, uno tiene que imaginar la escena de aquel momento. ¿Esto partió de una entrevista a Obrar? Es una entrevista que le hizo a Obrar Guillermo Fantoni. Y yo la cité, que fue publicada hace unos años, no me acuerdo si en los 80, los 90, pero por ahí, en un anuario de historia. Se mezclaban las afinidades personales y vitales en con realidad el también, arte. Escuchándote también mencionarlo, lo importante que es cuando el artista habla en primera persona. Sí, ¿no? hermoso. En este caso, Obrar mencionando un recuerdo. También lo hace en alguna oportunidad Petoruti, con una anécdota muy graciosa en su autobiografía. Entonces, bueno, a partir de ahí se puede ir construyendo, ¿no?, esta identidad que a su vez, ¿no?, nosotros tenemos como relevamientos bibliográficos. Uno puede llegar a leer una biografía de Musto, pero creo que todavía esa biografía tiene que seguir construyéndose a partir de estos otros relatos que van apareciendo y que espero que aparezcan muchos más a futuro. Cuéntenos o contanos acerca de la producción de obra, digamos. No sé si se puede separar ya cuando estas personas también empezaron a forjar una identidad social muy fuerte, hasta ese final donando su legado para decir, bueno, que esto quede, que se genere otras cosas. Pero él, ¿cómo se va construyendo como artista, digamos? Cuando viaja a Europa ya pintaba, ya era reconocido, estaba empezando. Digamos que en la escena rosarina, si tenemos como la consideración de que está asociado a Musto, a Guido, a Petoruti en Europa, era un artista que tenía una presencia importante en el campo local. Lo que pasa que el campo local, todavía imagínate que no existía un museo propio. El Museo Municipal de Artes nace en los años 20, pero sin embargo creo que eran artistas que de alguna manera hacían exposiciones, pocas, no como ahora, digamos, el campo artístico rosarino actual es un campo muy prolífico en el sentido en que hay muchos espacios. Tiene un contexto donde expresarse. Hay un contexto. Ellos lo fueron formando, lo fueron generando. Así que en cuanto a cómo cómo puede leer la producción de este artista, creo que en las propias contradicciones, en esas contradicciones que marca con respecto al futurismo, o sea, cómo se apropia un artista de una estética como por ejemplo la postimpresionista, ¿no? Entonces él en un principio estaba como, uno puede leer, creo que los géneros son importantes en el trabajo, ¿no? El género del retrato, que es lo que intentamos mostrar en la exposición, el retrato, los paisajes, y el retrato a sus amigos también, ¿no? Como un retrato de Schiavoni que es muy hermoso. Pero sobre todo pensar, ¿no?, qué es lo que se pinta. En ese momento, poco creo que lo que uno puede visualizar es el contexto del artista y cómo está operando ese contexto en esa producción. En la producción artística. Hay otra cita también muy clara de Musto, en el cuaderno de notas. Nosotros, como no somos futuristas, no somos tampoco restauradores del anciano régimen, pero creemos que sea útil a los fines de la orientación de la conciencia moderna. Conocer estos opuestos movimientos, quién sabe más sentimentales que doctrinales,
rebuscar las causas y valorizar los aspectos. Un poco también la condena a la que están sometidos todos los artistas de estos lares, ¿no? Pienso yo a veces sí, porque... ser o no ser modernos, ¿no? Sí, como, podés confrontar con Europa, pero a su vez tenés un contexto muy distinto. Y construir algo propio, que era claro. lo que un poco eran las discusiones de la época, ¿no? Cómo ser nacionales, por un lado, cómo marcar una identidad nacional, y en Rosario era cómo marcar una identidad local. Porque vos salís a tu barrio, a tu calle, a tu ciudad, y decís, bueno, ok con las ideas, pero esto no es Europa. Creo que es una cosa que al día de hoy sigue funcionando en la cabeza de los artistas. Lo de las contradicciones, digo, como por un lado es necesario esa búsqueda hacia afuera, pero por otro lado es necesario reconocer lo propio. Y en ese sentido reconocer lo propio implicaba hacer todas estas acciones, ¿no? Construir una escena. ¿Y a la pintura decías cómo se trasladaba a todo esto, a sus trabajos? Y en sus trabajos aparece, digamos, como que uno puede ver varias etapas, ¿no? En ese proceso. Sobre todo hay un interés por el color muy fuerte, que es lo que él creo que toma mucho más, es lo que toma del impresionismo, ¿no? Como esta situación, además esto de lo espiritual que aparece en esa apropiación, en ese uso de la paleta, ¿no? Él lo marca también en sus notas. Uno puede leer cómo de repente elegir cómo pintar y con qué colores y demás, habla de una decisión que implique que el espectador no va a sentir algo en esa percepción. O sea, habla de esa percepción que hoy ya la tenemos como muy asimilada, ¿no? Como espectadores de obras de arte y sobre todo de obras del siglo XX. Pero creo que en realidad hay y esas mismas contradicciones que aparecen, digamos, en esas decisiones que él toma, en esa crítica al futurismo, pero por otro lado, ser una especie de vanguardista en la ciudad, también aparece de repente en la obra. O sea, cuando él elige pintar desnudos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esos desnudos? O trabajar casi monumentalmente esas obras, o cuando elige pintar el Peralito, que es como una de las obras que más trascendencia tuvo, porque tuvo un premio. Digamos, detrás de toda esa pintura hay un montón de capas, que son las capas que aparecen en la pintura misma. Eso quería mencionar, que para el que no conoce la obra de Musto, se caracteriza por tener muchas capas, mucha carga de pintura al óleo. La materia. Entonces hay un empaste muy importante, que eso también tiene una densidad que no aparece, por ejemplo, en una acuarela o en un trabajo con otra materia mucho más fina. Entonces ese trabajo del color y la luz con la superposición de capas es muy importante y se traslada desde el trabajo de la luz y el color al aire libre, como son estos paisajes o cuando aparecen los frutales, o también cuando retrata su propio espacio de trabajo, las escenas del taller, ese carácter mucho más intimista, bueno, estos retratos de sus amigos, se nota que es un ambiente muy relajado, bueno, como si hubiese estado Schiavone ahí sentado y lo retrató en un rato, eso se puede ver, pero ahí los usaba como modelos o los momentos cotidianos. La pintura al aire libre, nosotros realmente no sabemos cómo, digamos, nos podemos imaginar la escena, pero sí la pintura al aire libre implica que el artista está al aire libre y pinta en vivo, digamos, es como en streaming. Actualmente. La pintura en streaming. Y eso habla mucho, porque en realidad, salir en un momento se pintaban los talleres, o sea, estos artistas impresionistas salen a la calle y pintan, por ejemplo, no sé, Fader podríamos considerarlo como una especie de hermano en ese sentido, cuando pinta La vida de un día, en donde pinta la misma escena en distintos momentos y cómo cambia la luz. Cómo cambia la luz. El color. ¿Quién arranca con? ¿Quién habrá sido? Mirá el loco pintando, porque ¿qué era romper un poco una práctica social? ¿O era normal cuando salieron a pintar a la calle? Los impresionistas fueron este primer grupo de artistas que sale a tratar de captar con los caballetes a captarla en un breve periodo de tiempo, 1 o 2 horas, para que la luz no cambie lo que están viendo en ese momento. Y si es en el agua, en un bote, construir un taller un tanto improvisado o en el campo. Esos son los primeros registros. Las primeras registros, y que además tiene que ver con un cambio de visión, ¿no? Cuando uno pinta adentro, la idea era que pintabas una escena y te imaginabas la escena, que la escena no cambiaría. No, en el tiempo no cambia esa escena. Cuando vos salís a la calle y pintás los distintos momentos, y también por eso impresionismo, porque es la impresión que ellos tienen de ese momento y de ese paisaje o de esa persona. Claro.
Entonces, esa impresión implica que cada escena es distinta y va cambiando con el tiempo y va cambiando, justamente con el tiempo. O sea, que nada puede ser igual y tampoco la percepción que tiene un artista del mismo paisaje es igual. O sea, porque a lo mejor los dos pintan la misma escena con distintos colores. Y si bien decías que hubo diferencias en la vida artística de Musto, ¿hay alguna que puedas mencionar como un quiebre? Porque la vez pasada citábamos en la generación de los 60 con la cosa de, bueno, murió la pintura de Caballete, digo, esta cosa, y después volvieron a pintar Elizalde. Creo que aparece un poco cuando empieza a retratar los desnudos, ¿no? Que es un gesto bastante... ¿Ahí se puede dar algo similar? Sí, yo creo que sí, el género, digamos, del desnudo, que además no es algo, es interesante cómo las instituciones lo captan o no, o lo esconden. Yo me acuerdo que cuando empezamos yo trabajaba en una época en el Castañino en la que se hizo una exposición que se llamó La Sociedad de los Artistas, que fue toda una investigación sobre la escena rosarina. Sobre todo se hacía mucho hincapié en los periodos años 20, 30, 60, las grandes rupturas, digamos. Y se le dedicó una sala entera a los desnudos porque eran justamente los que menos habían sido exhibidos, ¿no? Porque eran como lo que queda por fuera, o sea, eso que no se puede, que está escondido, claro, porque genera como un cierto como pudor, ¿no? Para el público general. Estamos hablando por un lado de escenas como muy intimistas, que yo creo que en realidad Musto, si bien fue un pintor digamos caracterizado por de la pintura al aire libre, pero en general sus obras son intimistas, creo que tienen que ver, y él lo dice en sus notas, o sea, tienen que ver con este aspecto más espiritual de la pintura, que creo que ahí se asocia también bastante al postimpresionismo y no tanto al impresionismo. Claro. Pero creo que ahí sí es muy acertado. Creo que en sus pinturas de los desnudos aparecen otras zonas de experimentación, incluso en las líneas, la magnitud, los colores. Estamos charlando con Nancy Rojas, Natalia Clotti, docentes de la Escuela de Musto, encargada del archivo Natalia, Eladia Acevedo, ahí compartiendo un poco la dirección con Andrino. Una de las postales acá muestra una fotografía de... ¿Es Musto que está medio recorriendo todos los caballetes? No, esos son los docentes, están Gatti, está Fornells detrás. Es parte del archivo de... En la otra postal, está Musto, en su taller. Sí. Cuéntenos un poco más de ese espacio para tratar de imaginarlo y graficárselo a la audiencia, el archivo y la institución, digamos, hay muchas cosas haciéndose todo el tiempo ahí, me imagino. Sí, la escuela no solo es un espacio de formación, hay talleres que están organizados por áreas, pero aparte tiene un trabajo muy importante en lo que es la gestión de muestras, tanto de alumnos, de artistas contemporáneos, docentes, para que también los alumnos puedan conocer lo que es la producción de quienes están a cargo de esos espacios. Las actividades de la fogata de San Juan y San Pedro, muestra de fin de año. La otra que mencionábamos, muy importante, que volvió hace poco, me sale el tarjetón. El intercambio de tarjetas. Sí, pero hay otra cosa, la carpeta. La carpeta, la edición, sí, también la edición de la carpeta, que fue dedicada justamente a Bogliani, que hablábamos hace unos días. Así que sí, la escuela tiene un trabajo muy importante, si querés contarnos. Sí, bueno, la escuela en estos 72 años creció mucho, pasaron varias gestiones directivas que plantearon distintos proyectos pedagógicos. Algo que se sostuvo desde el inicio con la gestión de Fornells, que fue su primer director, que venía ya también del espíritu de Musto, de la relación de Musto con el entorno y con los vecinos. Es la relación de la escuela con el barrio, con el entorno más inmediato, porque ya en la época de Fornells la escuela se ofrecía, el predio, para, por ejemplo, festejar cumpleaños de 15, hacer casamientos, hacer reuniones. Entonces esta actitud que tenía Musto, que comentaba antes Nati, que su jardín era la florería del barrio, porque cuando se necesitaba un ramo los vecinos las cortaban y que Musto llevaba a los niños a jugar al fútbol y demás, eso después continuó de alguna manera en la escuela hasta el día de hoy. Me parece que es un rasgo distintivo. Ahí se pueden incluir a la fogata, que se la mencionaba recién,
la fiesta de fin de año que se empieza a hacer en la gestión Boglione, la fiesta de fin de año desde entonces se corta la calle y se hace en la calle, y también participan los vecinos. Bueno, es una fiesta como la fogata abierta ya a la ciudad, diría. Y bueno, y aparte lo que vos mencionabas, Maite, son estos como programas como más nuevos, aunque ya tienen unos cuantos años. Nosotros en el 2008 hicimos una muestra retrospectiva de Osvaldo Boglione en el Parque España, y a partir de esa muestra se empezó a conformar un equipo y a la vez a conformar este programa de muestras y encuentros. Vos participaste también como invitada, expusiste en la Musto, y bueno, y que está pensado desde el lugar de una escuela, no como un museo ni como un centro cultural, sino bueno, allí se le da espacio tanto a artistas históricos, claro, como alumnos de la escuela, como artistas emergentes. Se hacen actividades que complementan también, como lo que hiciste vos dibujando con los alumnos de taller de dibujo. Sí, porque realmente es un espacio hermoso donde todo es posible. Digamos, cualquier actividad es posible de realizar tanto con los alumnos actuales. Me acuerdo que también invitamos a alumnos del taller, a familiares, o sea, todas las actividades son abiertas para poder compartir lo que es el espacio o el momento, en ese caso del dibujo, pero está todo pensado en ese caso porque la muestra estaba, bueno, parte de la muestra, en este caso tu muestra fue esa, otros artistas plantean otras actividades, pero nos parece interesante que la muestra funcione en interacción tanto con los alumnos como con los docentes también. ¿Creen que un poco fue lo que quiso Musto en su momento cuando pasó mucho tiempo, cambiaron las épocas? Mira, ¿se mantiene el espíritu ahí? Yo creo que, no sé, no voy a ser humilde en esto, creo que honramos el legado de Musto. Y bueno, y en ese sentido, viste, el texto que escribió Nancy, el inicio, que ella plantea que la figura de Musto implica no solo, un poco hablaste antes de esto, una práctica pictórica individual, claro, una práctica, sino que bueno, que involucra otras tramas, sí, en donde hay redes intelectuales, redes afectivas, y nosotros nos sentimos incluidos en esas redes afectivas como escuela. Estamos claro, absolutamente involucrados con la figura de Musto, y en ese sentido también a mí me pareció muy acertado, lo charlábamos antes con las chicas, que el museo nos convocara a nosotros como escuela, el Castañino en este caso, a ustedes, sí, a hacer la tarea curatorial de esta muestra sobre Manuel Musto. Bien. Es decir, la escuela forma parte del legado de Musto, en este caso, y a la vez en equipo curamos una muestra sobre el legado de Musto. Que digamos es parte del archivo que en su momento donó Musto al Castañino, porque está desperdigado en otros museos nacionales de Córdoba, La Plata. Él dona su obra, digamos. Él dona toda la obra. Sí. Él deja toda su obra a lo que entonces era la Dirección Municipal de Cultura. De Cultura. Entonces, y se decide esto, distribuirla. Allí se dispone qué obras quedan en Rosario, que son las 15 obras que están expuestas en este momento. Que se puede ver, porque sí, preguntan por qué esas 15 obras. Bueno, porque son las que entraron como legado. ¿Que las dona el momento? Bueno, estaba Hilarión ahí. En la gestión de Hilarión, en 1941. Y justamente la muestra, digamos, esta exposición forma parte de una muestra en donde se habla de la gestión de Hilarión Hernández Larguía. Ese museo moderno y el legado también contemporáneo a Musto. Esta es una de las muestras que forma parte, ellos lo llaman núcleos. La muestra sería un museo moderno que toma la gestión de Hilarión Hernández Larguía. Y esta es una de los núcleos, es decir, una muestra incluida dentro de este gran proyecto. Quisiera volver a vos, Natalia, encargada del archivo. Bueno, vos venís de la carrera de museología, digo, ¿bajo qué parámetros? De antropología. ¿Bajo qué tópicos, parámetros se ordena un archivo, se lo analiza, se lo conserva? ¿Cómo es un poco ese trabajo? Y en un primer momento fue el ordenamiento del archivo, porque nos encontramos con carpetas
Y Está bueno que arranques de ahí. ¿2009 a vos te convocan ahí? ¿Ya no? No, yo trabajaba desde antes en la escuela. Bien, y dicen, bueno, hagamos un archivo. Claro. Y, ¿A dónde se arranca? Construir la historia de la escuela, Claro. que es larga. ¿Eso que estaba en habitaciones de la casa? ¿Estaba bajo 7 llaves? ¿Cómo era? No, Le hice la ¿cómo misma se te, pregunta cómo hace se un te rato. ocurra? En cajas, en carpetas y muy disperso todo. Entonces fue ver todo el material y empezar a ordenarlo. En un primer momento fue un ordenamiento por décadas. ¿Y ahí qué encontraron? Textos, nos fotos. encontramos con un gran bibliorato con fotografías desde el 45, fotografías de la inauguración de la escuela y de los primeros salones con los pupitres de aquella época. Que incluso esa fotografía que vos mencionabas también estaba ahí. A ver si me ocurre preguntarte esto. La idea de generar una institución de parte de los artistas, ¿se pensaba así posterior a la muerte de uno? ¿No se le ocurrió el generar, estando en vida, un espacio o abrirlo? Por ahí era una conciencia de la época, decir, bueno, yo no estoy más, pero mi legado, mi obra pasa a socializarse. ¿Qué piensas? Me parece que es de época. Es de ¿Cómo época. se va? Yo la primera instancia de producción, digamos, de un espacio cultural que la generó, creo, hasta el momento sería Berni un poco, como gran espacio que fue la Mutualidad, que no tuvo un anclaje realmente institucional, pero que se lo pensó como un taller, como un gran taller que fue en los años 30. Yo creo que ese es un antecedente importante. Después podríamos mencionar más adelante, después de Musto, a Grela, que genera también dentro de su taller, pero también es como una conformación que se hace grupal, es colectivo. Sí. Pues sin lo colectivo no existe esa iniciativa. Claro. Bueno, volvemos a vos, Natalia, que hicimos un paréntesis, estabas contando con qué se encontraron. También lo que decía Eladia con respecto a las obras y su donación, porque su legado no termina en estas 15 obras. Cuando la Dirección Municipal de Cultura toma posesión de los bienes, Musto por testamento lo que dice es que él dona todas las obras que en ese momento se encontraban en su poder, y eran 29. Entonces la Dirección Municipal de Cultura toma esta decisión de dar 15 al Museo Castañino y el resto a distintos museos del país. Nosotros este último año estuvimos en contacto con todos estos museos. Hay una gran nota al pie en el libro de Montes y Bradley, que es un autor que escribió la única biografía de Manuel Musto que existe. Que se llama El Camino de Manuel Musto, una nota al pie donde menciona el nombre de cada pintura, con su medida incluso, y el museo al cual fue donado. Un libro que se escribió en el 42, a 2 años de la muerte. De su muerte. Y nosotros estuvimos rastreando estos museos, porque la mayoría cambió de nombre, y comunicándonos, y a ver qué había pasado con estos 12 cuadros. Por suerte 7 están en esas provincias, desde Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba. Y después ahí estamos a la espera de algunas respuestas. 5 se perdieron en el camino. Otros casos particulares sí, que sucedió por ejemplo en Mendoza. Nos comentaban que es un museo que se inauguró en los años 30, la donación llega en los 40, pero en ese periodo estaba cerrado y se vuelve a reabrir en los 50. Entonces no saben qué sucedió con ese cuadro que llegó. Claro. O en Santiago del Estero, que también es un museo que hace unos años, la donación no llega a Santiago del Estero, sino a La Banda, que es la ciudad que está al lado. Sí. Y hace unos años que el patrimonio también está bastante disperso, la colección de ese museo, y nosotros nos pusimos en contacto con gente de patrimonio de la provincia que está trabajando en la búsqueda de esta colección, y se sintió como muy interesado, y estamos como trabajando en conjunto con ellos. Pero, así que bueno, hay muchas aristas de la construcción mucho. de ese archivo, y lo que tenía acá al alcance de la mano se ordenó para mantenerlo por el paso del tiempo y demás. Claro, en realidad fotos, textos. Material de Manuel Musto en la escuela tenemos muy poco. Tenemos una página de su documento, una fotografía que está expuesta ahora en la página también, y su reloj. Claro, personal. Y lo otro es todo lo que ha alejado esta historia. El resto que nosotros cuando empezamos a conformar el archivo era material de la escuela como institución. Claro. Por eso es el archivo histórico institucional. Claro. Y bueno, empezar a construir. Bueno, nos estamos despidiendo ya, queda 1 minuto para las 4 de la tarde, se nos pasa volando el programa cada vez que nos embarcamos en estas charlas increíbles en donde tratamos de reponer escenas, imaginarlas y llevárselas a ustedes, amigos oyentes, de una Rosario que ya no vemos, pero que fue muy interesante, muy fuerte, y cómo eso dialoga con nosotros actualmente. Hoy lo vimos a través de la vida, de aspectos que tienen que ver con las afinidades, con las amistades de Manuel Musto, el arte por sobre todas las cosas, y las grandes preguntas del arte, ¿no? Bueno, los nombres de artistas, para eso estuvo Nancy Rojas también, así que fuimos de lo chiquito y de lo íntimo a lo general.
Maite, no sé qué quiere decir. No, yo quería aclarar que, porque lo charlábamos antes con Maite, acerca de por qué estas 15 obras, que el Museo Castañino tiene en su colección 30 obras de Manuel Musto. Que las otras fueron adquiridas por donaciones particulares, premios y demás. Es decir, que hay gran cantidad de Musto acá en Rosario para disfrutar y que serán vistos seguramente en próximas muestras. Que esta muestra es un recorte de lo que enmarcado en la muestra Museo Moderno. Exhibe solamente las 15 que entraron por donación. Bien, bien. Bueno, Nancy, Natalia y Eladia, muchísimas gracias. A las 3 fue muy nutritivo todo lo que nos comentaron. Gracias ¿no? a ustedes. Muchas gracias. Muy amables. Maite, nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos el jueves, Perry.